Buen día, vamos a comenzar entonces con los ejercicios referentes a intercambiadores de calor. El primer ejercicio que vamos a revisar corresponde a lo siguiente. Un aceite lubricante ligero con un valor de capacidad calorífica de 2090 joules por kilogramos por Kelvin se enfría permitiendo que intercambie calor con agua en un pequeño intercambiador de calor. El aceite entra y sale del intercambiador de calor a 370 Kelvin y 345 Kelvin respectivamente y fluye a razón de 0,45 kilogramos por segundo. Se dispone de agua a 275 Kelvin en cantidad suficiente para que se utilice 0,199 kilogramos por segundo, con un calor específico de 4177 joules por kilogramos por Kelvin. El coeficiente total de transferencia de calor es de 250 vatios por metros cuadrados por Kelvin. Determine el área que se requiere para la transferencia de calor en la siguiente disposición. A en contraflujo o contracorriente y B en flujo paralelo. Entonces, en los dos casos se va a determinar es el área de transferencia de calor. Entonces, vamos a ir ubicando los valores acá, los datos del problema en función de lo que nos indica el ejercicio. Para este tipo de ejercicio, lo que se refiere a transferencia de calor, específicamente a intercambiadores, se tiene que tener mucho cuidado cuando se obtienen los valores referentes a el enunciado. Cuando aquí me dice un aceite lubricante ligero con esta capacidad calorífica se enfría, significa que él es el fluido caliente, porque está diciendo se enfría. Entonces, el aceite lubricante ligero, en este caso, va a ser el fluido caliente. Luego dice, permitiendo que intercambie calor con agua, ya si el aceite lubricante es el fluido caliente, entonces el otro fluido, que en este caso es agua, es el fluido frío. Entonces, el problema nos suministra como dato fluido caliente, aceite ligero, ya nos está indicando. Acá en la disposición de los flujos, en la parte A, recuerden que la parte A nos dice que es A contraflujo, que es flujo en contracorriente, es lo mismo, y B, que es en flujo paralelo. Entonces aquí estamos identificando en las dos disposiciones el fluido caliente, que es la primera curva que ven acá, es para el aceite lubricante ligero. Siempre la primera es para el fluido caliente y la segunda es para el fluido frío. Ya voy a indicar cómo es para contracorriente y paralelo. Ok, luego nos dice el fluido frío, nos dice en el problema, ya sabemos que entonces si el aceite ligero es el fluido caliente, el otro es el fluido frío, que en este caso es agua. Aquí dice agua, que es el fluido frío. Nos da el flujo másico, acá nos dice se enfría permitiendo que intercambie calor con agua en un pequeño intercambiador de calor. El aceite entra y sale, nos está dando la temperatura de entrada y salida del aceite, que es el fluido caliente. Aquí estoy colocando en contraflujo. Entrada del fluido caliente, 370. Salida del fluido caliente, 345, como me lo indica acá el problema. ¿Cuál es la diferencia en contraflujo y paralelo o contracorriente y paralelo? Cuando nos habla de contraflujo significa que las corrientes del fluido caliente y frío entran en sentido contrario. Fíjense que acá, de este lado, del lado izquierdo del intercambiador, entra el fluido caliente y sale por el lado derecho del intercambiador. En el fluido frío entra en sentido contrario. Por donde sale el fluido, la temperatura del fluido caliente, allí vamos a tener la entrada, o sea, lo que tenemos son las temperaturas de entrada del fluido frío. O sea, los flujos entran en sentidos contrarios. Cuando hablamos de paralelo, los dos fluidos entran en el mismo sentido.
Por la entrada del fluido, en el sentido de la entrada del fluido caliente, vamos a tener la entrada del fluido frío. Ok, entonces acá nos dice que respectivamente y fluye a razón de 0,45 kilogramos por segundo. Aquí nos está dando el flujo másico, en este caso en kilogramos segundo, del fluido caliente. Y la capacidad calorífica, tenemos acá la capacidad calorífica del fluido caliente, que son 2090 joules por kilogramos por Kelvin, que en este caso el problema nos está suministrando los valores de capacidad calorífica. Pero de no tener ese valor, debemos ir a las tablas del libro de Yunus Engel de transferencia de calor o el de transferencia de calor y masa. En el apéndice de ese libro se encuentran las tablas para determinar, ubicar, pues en función de la temperatura, ¿qué temperatura? En función de T promedio, la capacidad calorífica del agua. Para otros compuestos, normalmente, si son compuestos diferentes al agua, el problema, como en este caso, fíjense, en este caso, el problema está suministrando el valor de esa capacidad calorífica, porque aquí dice aceite lubricante ligero y no tenemos, es difícil conseguir tablas para otros compuestos. Sí podemos determinarlo, por supuesto, hay ecuaciones y hay una serie de tablas, ecuaciones para hallar CP. Pero para este caso, para nosotros en esta materia, simplemente, si es para el agua, lo ubican en el apéndice del libro de Yunus Engel de transferencia de calor o el de transferencia de calor y masa. Y para el otro fluido, diferente al agua, normalmente el problema lo da como en este caso. Ese valor de CP se determina T promedio. ¿Qué significa T promedio? Que uno suma las dos temperaturas, las divide entre 2 y a esa temperatura tiene el valor. Sin embargo, fíjense que aquí para el agua nos da el problema esa capacidad calorífica, que es 4177 joules por kilogramos por Kelvin, que es agua, que es para el agua. Y aquí no están las dos temperaturas, pero ¿qué sucede? Para el caso del agua, específicamente para el agua, los valores de capacidad calorífica entre 0 y 100 son muy cercanos. Entonces uno puede asumir un valor entre esos que están allí de la tabla lo más cercano posible, ¿no? A una T promedio o a la T que me indican de entrada. Pero como tal, la capacidad calorífica se determina a una T promedio. Allí en esa tabla, en función de la temperatura, no solamente tenemos CP, o sea, la capacidad calorífica, también tenemos otras variables, como por ejemplo densidad, en el caso de requerir densidad del agua, ¿no? Evidente, estamos hablando de la tabla que es correspondiente al agua. El lambda de vaporización, que es lo mismo que HFG, también está en esa tabla. Números adimensionales, como por ejemplo el número de Prandtl, también se encuentra en esa tabla. Entonces, con ella podemos obtener valores tabulados para el agua a diferentes temperaturas dependiendo de lo que requiera el ejercicio. Ok, entonces acá no, acá nos dan capacidad calorífica, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Esta otra cosa, en la tabla aparecen joules kilogramos por Kelvin, pero si el problema nos da las temperaturas, por ejemplo, en centígrados, el valor para CP en Kelvin es igual que en centígrados, o sea que es equivalente la unidad para el valor de CP en Kelvin que en centígrados. Simplemente toman el valor y aquí en vez de colocar Kelvin, colocan centígrados. Y si van a trabajar, porque en ocasiones necesitamos trabajar esto no en joules, sino en kilojoules. Ya sabemos que un kilojoule equivale a 1000 joules. Simplemente, si esto lo vamos a llevar a kilojoules, se corre en la coma 3 lugares y sería 2,090 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Y para el caso del CP para el agua, que es el fluido frío, sería corriendo la coma 3 lugares, porque es un kilojoule equivale a 1000 joules, sería 4,177 kilojoules por kilogramos por Kelvin. Claro, acá nosotros vamos a trabajar en esta unidad. ¿Por qué? Porque el coeficiente acá, que nos da el problema también, U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, se encuentra en vatio. ¿Y qué es vatio? Joule sobre segundo. Entonces, por eso debemos trabajar acá el CP en Joule. Pero si por casualidad este valor hubiera estado aquí en kilovatios, entonces hubiéramos tenido que trabajar esto en kilojoules.
porque kilojoule sobre segundo es kilovatio. Si lo hubiéramos trabajado en joule, entonces no hubieran sido unidades consistentes. Entonces, ok, ya están los valores de flujo másico, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, capacidad calorífica para el fluido caliente y para el fluido frío. TC1 es la temperatura de entrada del fluido caliente, 370. TC2, temperatura de salida del fluido caliente, que son 345. TF1, aquí está al contrario, pero es mejor colocar TC1, TC2, TF1, TF2. TF1 es para la entrada del fluido frío y TF2 aquí es para la salida del fluido frío. En este caso, porque estamos hablando en contracorriente. Para la parte B, TC1 es entrada de la temperatura de entrada del caliente. TC2 es salida del caliente. Es igual para el contracorriente y para paralelo. Pero para el fluido frío, TF1 viene siendo la entrada del fluido frío y TF2 viene siendo salida del fluido frío. De este lado deben estar los 1, los correspondientes a 1, o sea, TC1, TF1. Y de este lado deben estar los correspondientes a la variación 2 de temperatura, que es TC2 y TF2. Entonces vamos a comenzar el problema. Acá a resolverlo. Acá no nos está dando esta última temperatura, o sea, la temperatura de salida del fluido frío, no la tenemos. Así que debemos determinar, antes de hallar el área, que es el objetivo del ejercicio, determinar primero la temperatura de salida del fluido frío, tanto para contracorriente como para flujo paralelo. Fíjense que aquí tenemos, en la misma hoja, tenemos la parte A, que es en contraflujo, el desarrollo, la parte B en paralelo. Cuando nosotros determinamos la velocidad de transferencia de calor, que es Q, esta es una de las ecuaciones para cuando no hay cambio de fase. ¿A qué me refiero con cambio de fase? Que ni se evapora ni se condensa ninguno de los dos fluidos. En este caso, que no hay cambio de fase, pero sí cambio de temperatura, la velocidad de transferencia la podemos determinar en función de quién. Flujo másico por capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Los calores, las velocidades de transferencia de calor, asumiendo que es adiabático, el calor total va a ser igual a la velocidad de transferencia de calor del fluido caliente y eso también va a ser igual a la velocidad de transferencia de calor del fluido frío. Como en este caso nosotros tenemos el diferencial de temperatura del fluido caliente, porque tenemos las dos temperaturas, T de entrada, T de salida. En el frío no, en el frío solamente tengo la T de entrada, estamos en contraflujo, T de entrada, pero no tenemos la T de salida. Como es así, entonces yo puedo determinar la velocidad de transferencia del caliente porque se tiene el flujo másico, 0,45, se tiene la capacidad calorífica, 2090, y se tiene el diferencial de temperatura, 370 para la temperatura 1 y 345 para la temperatura 2. Se tiene la diferencia. Entonces vamos a sustituir en la ecuación. Por eso es que puedo determinar primero la velocidad de transferencia del fluido caliente. O sea, se determina la velocidad de transferencia de aquel que tiene todos los valores para aplicar. En algunos casos es el frío, en este caso fue el caliente. Entonces, sustituimos velocidad, flujo másico del fluido caliente, 0,45 kilogramos por segundo. Capacidad calorífica del fluido caliente, 2090 joules sobre kilogramos por Kelvin. Aquí es joules sobre kilogramos por Kelvin. Y delta T del fluido caliente es TC1, que es 370, que es la temperatura de entrada del fluido caliente, menos 345, que es la temperatura de salida del fluido caliente. Las dos temperaturas están en Kelvin. Resolvemos y obtenemos la velocidad de transferencia de calor del fluido caliente. Pero ya indiqué hace un momento que, asumiendo que es adiabático el proceso,
Las velocidades de transferencia de calor son iguales. Es igual la velocidad de transferencia de calor del fluido caliente a la velocidad de transferencia de calor del fluido frío y a la velocidad de transferencia de calor total. Es la misma. Entonces ahora vamos a aplicar, para poder determinar esta temperatura que falta, vamos a aplicar la misma ecuación, pero para el fluido frío. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa velocidad de transferencia de calor. Entonces la velocidad de transferencia de calor del frío va a ser igual, flujo másico del frío por el Cp del frío por el delta T de ese fluido frío. Sustituimos. Este valor lo tenemos, que son 23.512.5 vatios. Va a ser igual a ¿quién? La velocidad de transferencia, el flujo másico del fluido frío por la capacidad calorífica del fluido frío, que es el agua, por el diferencial de temperatura. Fíjense que aquí yo estoy colocando, acá estamos en contraflujo, TF1 menos TF2. ¿Por qué TF1 menos TF2 y no TF2 menos TF1? Porque a la salida del fluido frío, el valor es mayor que a la entrada. ¿Por qué es mayor? Porque la transferencia de calor va de mayor temperatura a menor. ¿Qué significa? Que este fluido caliente que está pasando a través del intercambiador le va a ceder calor al fluido frío. Entonces, el fluido caliente va a disminuir su temperatura porque le está cediendo calor al frío, pero el frío va a aumentar su temperatura. Y como esto está en contraflujo, la entrada TF2, que es la entrada del fluido frío, a medida que va pasando ese fluido frío por el intercambiador, va aumentando su temperatura y TF1 va a ser mayor. ¿Cuánto o sea, cuánto va a ser el valor? No sabemos hasta que no lo determinemos. Pero lo que sí sabemos es que el valor de TF1 va a ser mayor que el valor de TF2, que en lo que corresponde al fluido frío. Entonces aquí sería TF1 menos TF2, que es 275. TF1 menos 275. De esta ecuación, ¿qué vamos a despejar? La temperatura de salida del fluido frío, que dio un resultado aquí de 303.3. Fíjense que este resultado de temperatura, o sea, está bien en comparación con que la entrada es 275. O sea, ese valor es mayor y debe ser mayor. Si no es mayor, ahí hay algo que estamos realizando mal, un cálculo mal evaluado. Ok, ya teniendo eso, para poder determinar el área, hay otra ecuación, que es la ecuación de diseño de un intercambiador de calor, donde la ecuación dice que la velocidad de transferencia de calor, Q, va a ser igual a U, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Que ese coeficiente, en este caso, es dato del problema, pero también se puede determinar en función de ecuaciones o en función de tablas. Y las tablas van en función del fluido que pasa por la carcasa y el fluido que pasa por los tubos del intercambiador. En función de esos parámetros y de una T promedio, se tiene el valor de este coeficiente global. A es el área de transferencia y delta TML es el diferencial de temperatura media logarítmica. De esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad de transferencia, tenemos el valor del coeficiente. ¿Qué nos falta determinar? El diferencial de temperatura media logarítmica. La ecuación para eso es la siguiente. Delta TML es igual delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo neperiano de delta T1 entre delta T2. ¿Quién es delta T1? Vamos acá al diagrama de contraflujo. Delta T1 es la diferencia de TC1 menos TF1. Eso es delta T1. Independientemente si está en contraflujo o en paralelo. Fíjense que aquí es igual. Esta diferencia es delta T1. Esta diferencia es delta T2. Y acá en contraflujo es igual. TC1 menos TF1 es delta T1. Y TC2 menos TF2 es delta T2. Entonces vamos a ubicar los valores en la ecuación. Delta TML va a ser TC1, que es la temperatura de entrada del fluido caliente, que son 370, menos TF1, que es la temperatura de salida del fluido frío, que es la que acabamos de determinar, que son 303.3, menos
temperatura de salida del fluido caliente, que es TC2, 345, menos temperatura de entrada del fluido frío, que es TF2, 275. Y eso va a ser igual, eso va entre el logaritmo neperiano de delta T1, que es 370 menos 303.3, el mismo que acabamos de colocar acá, entre delta T2, 345 menos 275. Resolvemos y obtenemos el valor del diferencial de temperatura media logarítmica. En este caso, resultado 68.3 Kelvin. Ahora aplicamos la ecuación para poder determinar el área. De esta ecuación que vamos a despejar, el área de transferencia. El área de transferencia de calor va a ser igual a Q, que es la velocidad de transferencia de calor ya obtenida, 23.512.5 vatios, entre U, que es el coeficiente global de transferencia, en este caso, dato del ejercicio, por el diferencial de temperatura media logarítmica. Queda un valor de 68.3 Kelvin. Resolvemos y obtenemos el área de transferencia. En este caso es de 1.38 metros cuadrados. Vamos a en contraflujo o también indicado como contracorriente. En paralelo, fíjense que las ecuaciones, las primeras ecuaciones son iguales, ¿no? Acá determinamos la velocidad de transferencia de calor, aquí igual. El resultado es el mismo valor de velocidad de transferencia de calor. No cambia el valor porque la configuración está en paralelo. En el caso de la temperatura, fíjense que ahora ya no es TF1, ahora es TF2. ¿Por qué es TF2? ¿Qué es lo que cambia aquí? Cuando colocamos la ecuación de velocidad de transferencia de calor para el fluido frío, que está en paralelo, flujo másico del frío 0,199, CP del frío 4.177. Pero ya no va a ser TF1 menos TF2, ahora es TF2 menos TF1. ¿Por qué? Porque ahora la entrada del fluido frío es del mismo lado de la entrada del fluido caliente. O sea, aquí está entrando el fluido caliente, TC1, 370. Y aquí está la temperatura. Y aquí está entrando el fluido frío del mismo lado de donde está entrando el fluido caliente, por eso es que es en paralelo. Los dos fluidos entran en el mismo sentido en el intercambiador. Claro está, uno está entrando por la carcasa y otro está entrando por los tubos. O si es de doble tubo, uno entra por el tubo de mayor diámetro y el otro por el tubo de menor diámetro. El hecho es que los dos fluidos están entrando en el mismo sentido. Entonces ahora es como el mayor acá, el mayor valor es el de salida y el de salida es TF2, ahora en la ecuación es TF2 menos TF1. Pero el resultado va a ser el mismo, ahora TF2 es de 303 Kelvin de temperatura. En la media logarítmica, la ecuación es la misma ecuación. ¿Qué cambia? Los valores. Ahora aquí, fíjense que la entrada ya la tenemos, TF1 es 275, ahora delta T1 es 370 menos 275 y delta T2 es 345 menos 303.3, que fue el resultado acá de TF2. Entonces lo que cambian son los valores. 370 para la temperatura de entrada del fluido caliente, 275 es la temperatura de entrada del fluido frío. Para delta T2 es T de salida del fluido caliente, que son 345, menos esta va a ser ahora la temperatura de salida del fluido frío, que es 303.3, pero es TF2. Sustituimos los valores y fíjense que el resultado, el valor de la media logarítmica es menos para el fluido para el arreglo en paralelo. Acá nos da 64.7 Kelvin y acá nos da 68.3 Kelvin. Cuando aplicamos la ecuación, que es la misma que aplicamos en contraflujo o en contracorriente, para determinar el área de transferencia,
Fíjense que el resultado acá, ¿qué cambia en la ecuación? El valor de delta TM, de la media logarítmica, que aquí dio 64.7 Kelvin. Los otros dos valores son los mismos. El resultado del área dio un valor mayor a cada 1.45 metros cuadrados, un valor mayor que para el arreglo en contracorriente. Es decir, que si nosotros necesitamos que nos dé un espacio, o sea, en función del espacio que tengamos disponible para el intercambiador, el más recomendable es en contracorriente, porque el área que se requiere es menor si la disposición de los flujos está en contracorriente que en paralelo. Entonces, es más eficiente el diseño en contracorriente que en paralelo. Y en función de lo que tiene que ver con la cantidad, con la variación de temperatura, es mayor para contracorriente que para paralelo. Si necesitamos que esa diferencia sea menor, pues en paralelo es menor que en contracorriente. Cuando el ejercicio para la evaluación, lo digo para la evaluación, cuando el ejercicio no indique cuál de los dos arreglos debemos usar, o sea, no especifique si el arreglo de los fluidos está en contracorriente o en paralelo, debemos tomar el arreglo en contracorriente, si no lo indica. Ahora, si me indica el ejercicio que es en paralelo, debo trabajar como lo indica que es en paralelo. De lo contrario, de no indicarlo, trabajamos con el arreglo en contracorriente. Bueno, la siguiente clase, entonces continuamos con los ejercicios referentes a intercambiadores de calor.